Entonces la paciente en decúbito supino, tomamos aquí la cabeza por la base del cráneo, estabilizando el axis, con otra mano aquí y vamos a forzar a la flexión lateral de la cabeza. Entonces tomamos la cabeza de la paciente en decúbito supino y hacemos un movimiento pasivo de extensión y una rotación, en lo que se va a comprometer la arteria coronaria. Bueno, en este test de distracción cervical vamos a aplicar nuestra mano a sujetar el occipital y la otra mano va a sujetar la barbilla. Aplicamos una ligera flexión y una tracción. En el test de estrés rotacional del ligamento alar vamos a ubicar una mano aquí en lo que sería C2, la otra por encima de la cabeza y vamos a aplicar rotaciones. Bueno, para el test de inestabilidad cervical vamos a ubicar al usuario en sedente, en semiflexión de cuello. Vamos a ubicar una mano en la frente y el dedo pulgar o índice en lo que sería la cervical 2. Vamos a ejercer una presión. En el test de compresión vamos a ubicar al usuario en sedente. El terapeuta va a estar por la parte de atrás del pie. Vamos a colocar las manos sobre la cabeza y vamos a ejercer una presión. Bueno, en este Spurling test vamos a ubicar al usuario, el paciente en sedente. Vamos a inclinar la cabeza hacia el lado ipsilateral del dolor y vamos a ejercer una presión sobre la cabeza, aproximadamente de 7 kilogramos. Bueno, en el test de compresión de Jackson vamos a ubicar al paciente en sedente con la cabeza girada hacia un lado y vamos a aplicar una presión cuidadosamente hacia abajo. Este test también se lo repite con la cabeza hacia el otro lado y repetimos lo mismo. Bueno, en este test de tracción cervical vamos a ubicar igualmente al paciente en posición sedente relajado. Vamos a ubicar nuestras manos por los maxilares y los dedos pulgares hacia atrás y vamos a ejercer tracción. Bueno, para este test de tensión WS vamos a hacer una toma de pistola. Vamos a ubicar aquí el brazo del paciente de esta manera. Vamos a hacer una flexión dorsal de muñeca y vamos a hacer una extensión completa del miembro superior en aducción. Y si queremos más tensión vamos a pedir al paciente que gire su cabeza. Bueno, para este test de abducción de hombro vamos a pedir al paciente en sedente o en supino que realice una abducción de manera que su mano o su antebrazo descanse encima de la cabeza. Vamos a ubicarlo aquí. Este ejercicio puede ser de manera pasiva o de manera activa. Bueno, para este test de Addison vamos a pedir al paciente que haga un giro de cabeza hacia el lado ipsilateral a evaluar. Nosotros vamos a ubicar el pulso radial y vamos a pedir al paciente que haga una extensión mientras nosotros hacemos una rotación externa de hombro y una extensión del mismo. Así que vamos a comenzar. 1, 2, 3, vamos. Para realizar el test de Allen, el terapeuta va a flexionar el codo a 90 grados y va a hacer una presión hacia rotación externa. En este punto pedimos al paciente que haga un giro de cabeza hacia el lado contrario de la prueba y la prueba es positiva cuando el pulso radial desaparece. Para este test de Rost vamos a ubicar al paciente de pie, el cual va a realizar una abducción de los brazos a 90 grados, va a realizar una flexión de codos a 90 grados y una rotación externa, de manera que los codos queden por detrás del plano frontal. Entonces,
En esta posición, el paciente va a abrir y cerrar las manos durante 3 minutos. Este test de ROS es positivo si el paciente es incapaz de mantener esta posición durante los 3 minutos o siente dolor, pesadez o debilidad muy fuerte en los brazos. Bueno, para este test de Wright vamos a llevar a una hiperabducción del hombro del paciente de manera que el codo quede por encima de la cabeza. En esta posición vamos a bajar de esta manera, vamos a girar la cabeza del paciente y este test es positivo cuando el pulso radial desaparece. Bueno, para el signo del Hermite vamos a ubicar al paciente en sedente con las piernas estiradas sobre una mesa o una superficie y el terapeuta va a flexionar pasivamente la cabeza del paciente y vamos a flexionar una cadera con la pierna recta. Este signo es positivo si si se siente un dolor muy fuerte, como el choque eléctrico, que va de la columna hacia las extremidades superiores y extremidades inferiores. Para el test de Romberg pedimos al paciente de pie que se ubique y cierre los ojos en esta posición. El test se considera positivo si el paciente comienza a oscilar en exceso y pierde el equilibrio. Esta prueba debe durar entre 20 y 30 segundos. Test de aprehensión anterior. Esto sirve para verificar si tenemos una inestabilidad glenohumeral anterior. Vamos a ubicar el brazo en aducción de 90 grados y vamos a realizar una rotación externa. Este test es positivo si el paciente al avanzar en la rotación externa presenta algún síntoma de dolor o inestabilidad. El test de recolocación. Este nos va a ayudar a evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Vamos a ubicar al paciente con el brazo en abducción y el codo en flexión 90 grados y vamos a ejercer una fuerza de anterior a posterior. Esta prueba es positiva si el dolor de aprehensión del paciente disminuye con la fuerza aplicada. Tenemos el test de cajón anterior. Este nos va a ayudar a evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Ubicamos al paciente en una abducción y una flexión de 90 a 80 grados y vamos a tomarla con la mano por la parte posterior y vamos a ejercer una fuerza de atrás hacia adelante. Este test es positivo si el usuario reporta dolor o reproducir los síntomas de inestabilidad. Bueno, tenemos el test de Crank. Este nos va a ayudar a identificar una lesión o desgarro del labrum. Vamos a ubicar el brazo en aducción de 160 grados. Vamos a aplicar una carga axial sobre el húmero y vamos a hacer rotaciones internas y externas. Este test es positivo si el paciente presenta dolor al realizarlo. El test de compresión y rotación nos va a ayudar a evaluar si tenemos un desgarro o alguna lesión en el labro. Vamos a ubicar al paciente con el brazo en abducción de 90 grados y flexión de codo de 90 grados igual. Vamos a aplicar una carga axial sobre el húmero y vamos a realizar unas circunducciones. Este test es positivo si el paciente provoca dolor o también aparece un clic. Test de aprehensión a posterior. El objetivo de este test es identificar la inestabilidad posterior del hombro. Vamos a ubicar la mano del paciente en el hombro contrario y vamos a ejercer una presión hacia abajo. Este test es positivo si el paciente presenta signos de alerta de dolor en su rostro o también se resiste a la movilidad del hombro. Bueno, tenemos el test de Empicant Test. Este nos va a ayudar a localizar si tenemos un pinzamiento subacromial del supraespinoso. Vamos a ubicar con el brazo en extensión, con la mano, con el puño hacia abajo, el pulgar y vamos a ejercer una presión. El paciente debe resistir. Este test es positivo si presenta una debilidad o dolor al movimiento. Tenemos el test de Drop Arm. Este nos va a ayudar a ubicar una lesión en el manguito rotador.
le pedimos al paciente que realice una abducción completa del hombro y baje el brazo lentamente hacia una posición neutra. Este test es positivo si el paciente es incapaz de realizar el movimiento debido al dolor. Bueno, en el test de deslizamiento anterior vamos a identificar un desgarro del labrum. Vamos a pedir al paciente que ubique sus manos en las espinas ilíacas anteriores superiores. Vamos a estabilizar el hombro y el codo y vamos a ejercer una presión hacia anterior mientras el paciente ejerce una fuerza hacia atrás. ¿Vamos? Este test es positivo si el paciente presenta dolor o un clic en la parte anterior del hombro. Vamos a realizar el test de compresión acromioclavicular. Esto nos ayudará a identificar un esguince en la articulación acromioclavicular. Vamos a ubicar una mano sobre la clavícula y otra sobre la espina de la escápula y vamos a ejercer una presión. Este test es positivo si refiere dolor al paciente o hay un movimiento normal en la articulación. El signo de Paxinus. Este nos ayuda a identificar una lesión en la articulación acromioclavicular. Vamos a ubicar dos dedos en la clavícula y otro en la parte posterior del acromión. Vamos a ejercer una presión en forma de pinza. Y este test es positivo si aumenta el dolor en la articulación acromioclavicular. Bueno, el signo de surco. Este nos va a ayudar a identificar una inestabilidad multidireccional del hombro. Vamos a ubicar de esa manera la mano derecha y el índice sobre el surco. Entonces vamos a realizar una tracción y vamos a sentir. Este test se considera positivo si aparece un surco profundo mayor de 2 centímetros. Tenemos el test de Hawkins-Kennedy. Este nos va a ayudar a identificar un pinzamiento subacromial. Vamos a ubicar al paciente en doble flexión de 90 grados de hombro y codo y vamos a ejercer una fuerza hacia rotación interna. Este test se considera positivo si el paciente refiere dolor. Vamos a aplicar el test de NIR. Este va a ayudarnos a identificar un pinzamiento subacromial. Vamos a pedir al paciente que eleve completamente su hombro. Vamos a aplicar una rotación interna. Y este test es positivo si produce dolor. El test de Yergason va a ayudarnos a identificar una tendinopatía del tendón del bíceps. Vamos a ubicar a nuestro paciente incidente con el codo en flexión de 90 grados. Vamos a darle la mano. Vamos a ubicar el tendón del bíceps y el paciente va a tratar de supinar contra nuestra resistencia. Vamos. Este test es positivo si provoca dolor en el tendón del bíceps. El test de Spitz nos va a ayudar a identificar una tendinopatía en el tendón de la cabeza larga del bíceps. Vamos a proceder a realizarlo. Vamos a hacer una elevación del hombro a 90 grados en supinación al paciente y vamos a poner una resistencia y el paciente va a tratar de elevar. Vamos. Bien. Este test es positivo si provoca dolor en lo que es la corredera bicipital. El test de Yokun va a ayudarnos a identificar un pinzamiento subacromial. Le pedimos al paciente que lleve la mano ipsilateral al hombro comprometido hacia el hombro contrario. Vamos a pedirle que eleve el hombro. Este test es positivo si provoca el dolor al movimiento. Tenemos el test de aducción horizontal. Eso nos va a ayudar a identificar un pinzamiento subacromial. Vamos a ubicar en esta posición al paciente, la mano sobre su hombro con el codo flexionado y vamos a ejercer una presión hacia la aducción horizontal. Este test es positivo si provoca dolor. El test de EARS. Esto nos va a ayudar a ubicar una diferenciación entre patología intraarticular y un pinzamiento subacromial. Le pedimos al paciente que aduzca su hombro y una flexión de codo de 90 grados y vamos a ejercer una resistencia. El paciente debe soportar esta resistencia hacia la rotación interna, igual manera hacia la rotación externa. Este test es positivo si el paciente presenta mayor debilidad hacia la
rotación interna daría positivo para una patología interarticular, y si presenta mayor debilidad a la rotación externa sería un pinzamiento subacromial. El signo de Home Glowers. Tenemos este que nos va a ayudar a identificar una lesión en el redondo menor. Vamos a ubicar con la mano del paciente en su boca y vamos a pedirle que realice una abducción de hombro. Este test es positivo si lo realiza con dificultad. El test de Leaf-Off. Este nos va a ayudar a identificar daños en el músculo subescapular. Vamos a pedir al paciente que lleve su mano y pegue el dorso de la mano con la columna lumbar. Y vamos a pedirle que despegue la mano de la espalda. ¿Listo? Este test es positivo si el paciente es incapaz de levantar el brazo de la espalda. Bueno, tenemos el test de O'Brien. Este nos va a ayudar a identificar una lesión del labrum o un desgarro del mismo. Vamos a pedirle al paciente que ubique una flexión del brazo y una aducción con el pulgar hacia abajo. Vamos a ejercer una fuerza y el paciente va a resistir. Vamos a girar, vamos a supinar el antebrazo y en esa posición realizamos otra vez el test. Este test es positivo si con la primera maniobra provoca dolor y con la segunda maniobra lo alivia. El signo de Tinels. Este nos va a ayudar a ubicar una compresión del nervio cubital durante el recorrido en el túnel cubital. Vamos a aplicar de 4 a 6 golpes durante el recorrido del nervio cubital. Y este test es positivo si es que el paciente presenta una sensación de hormigueo durante el recorrido de este nervio. Test de movimiento estrés en valgo. Este nos va a ayudar a ubicar una lesión del ligamento colateral medial del codo. Vamos a ubicar al paciente con el hombro abducido a 90 grados, el codo en extensión y vamos a aplicar una fuerza en valgo. Vamos primeramente a flexionar el codo, aplicamos la fuerza en valgo y vamos a extender rápidamente. Este test se considera positivo si el paciente presenta dolor máximo en la zona medial del codo en 120 a 70 grados de flexión. Bueno, en el test de codo de tenista, o también conocido... Bueno, en el test de codo de tenista vamos a evaluar una lesión contráctil de los extensores de la muñeca, o también conocido como epicondilitis. Esto vamos a ubicar al paciente en esa posición y vamos a pedirle que realice una dorsiflexión al momento que nosotros pongamos resistencia. ¿Vamos? Este test es positivo si existe dolor al realizar el movimiento. Test de Mills. Este nos va a ayudar a evaluar una epicondiloalgia, que van a estar comprometidos los tendones extensores de muñeca. Vamos a ubicar al paciente en esta posición, con la mano en esta posición, y vamos a realizar una extensión del brazo. Este test es positivo si existe dolor en el recorrido de los tendones extensores de muñeca. Bueno, el test de codo de golfista va a identificar una lesión contráctil en los flexores de muñeca, o también conocido como epitrocleitis. Entonces vamos a ubicar al paciente en esta posición y vamos a pedirle que realice una flexión palmar a lo que le indiquemos. Vamos a poner resistencia aquí y vamos a realizarla. Vamos a pedirle que realice. Vamos. Este test es positivo si al realizar la flexión produce dolor en la cara medial del codo. El test de Mill reverso. Este nos va a ayudar a identificar una epicondiloalgia medial del codo. Vamos a ubicar al paciente en esta posición. Vamos a realizar una extensión de muñeca y vamos a flexionar el codo. Lentamente vamos a llevar a la extensión y el paciente nos referirá dolor si es positivo en la zona medial del codo. El signo de Tinel nos va a ayudar a identificar una compresión del nervio mediano en el túnel del carpo, es decir, el síndrome del túnel carpiano. Para esto vamos a aplicar pequeños golpecitos en esta zona
que es sobre el nervio mediano, y el paciente va a referir dolor si es positivo el test. El test de Fallen nos va a ayudar a identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Para esto vamos a ubicar al paciente en esta posición, topándose el dorso de las manos y bajando los codos. Vamos a mantener esta posición durante 60 segundos. Al terminar el test se va a ubicar de manera invertida y se va a realizar lo mismo durante 60 segundos. El test es positivo si el paciente experimenta una exacerbación de los síntomas. El test de compresión del carpo nos va a ayudar a identificar una compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Vamos a ubicar al paciente en esta posición y vamos a ubicar nuestros dedos aquí sobre el ligamento transverso del carpo. Vamos a aplicar una presión durante 30 segundos. Este test es positivo si el paciente experimenta exacerbación de los síntomas. Test de inestabilidad del carpo. Este test nos va a ayudar a identificar una inestabilidad del escafoides. Vamos a pedir al paciente que coloque su mano en esta posición. Vamos a ejercer una presión sobre el tubérculo del escafoides y vamos a pedirle una desviación cubital y una desviación radial. Aquí soltamos y el test se considera positivo si los shifts del escafoides provocan un golpe seco o si los síntomas se producen cuando se suelta la presión del escafoides. El test de Filkestein nos va a ayudar a identificar una tendinitis de Kerbein. Vamos a ubicar la mano del paciente en esa posición. Vamos a hacer puño con el pulgar adentro. Y vamos a pedirle que realice una desviación cubital. Ese test se considera positivo si aparece dolor en las estiloides del radio. Test de compresión. Este nos va a ayudar a identificar una fractura del escafoides. Vamos a ubicar al paciente de esta manera, vamos a estabilizar la articulación y con nuestra otra mano vamos a ejercer una presión axial sobre el pulgar. Y de esta manera vamos a ejercer un estrés mecánico sobre la articulación. Si se considera positivo, si existe dolor en el paciente. Test de teclado de piano. Este test nos va a ayudar a evidenciar una inestabilidad radioulnar distal. Vamos a ubicar de esta manera nuestras manos, una sobre la cabeza del radio y la otra sobre la cabeza ulnar. Vamos a ejercer una presión hacia abajo de la ulna. Este test se considera positivo si existe hipermovilidad o dolor en la articulación radioulnar distal. El test de impactación ulnar. Este nos va a ayudar a identificar un desgarro del fibrocartílago triangular. Vamos a ubicar al paciente en esta posición. Vamos a dar la mano. Vamos a hacer una presión axial y vamos a hacer una desviación cubital. Este test se considera positivo si el paciente refiere dolor en el lado cubital de la articulación de la muñeca. Signo de Keppel-Mans. Nos va a ayudar a diferenciar el dolor torácico. El paciente en bipedestación y el terapeuta a un lado de él se le pide que se incline la columna hacia un lado y después hacia el otro. La valoración de este test nos indica que si el dolor es en el lado cóncavo es indicativo para una neuralgia intercostal y el lado convexo una pleuritis. El test de aproximación escapular pasiva. Este nos va a ayudar a valorar una alteración mecánica en las vértebras dorsales altas. El usuario en decúbito prono vamos a aproximar sus escápulas mediante una elevación hacia arriba y atrás de los hombros. La valoración de este test nos indica que si el dolor en el área escapular indica problemas de la raíz T1 y T2 en el lado que siente el dolor. Slump test. El objetivo de este test es que nos va a ayudar a valorar una disfunción neurológica de origen medular. En este test vamos a pedir al paciente en sedente que bote los hombros hacia adelante flexionando la columna dorsal. Vamos a alzar, vamos a generar una flexión pasiva del cuello y vamos a alzar la pierna de manera recta. Para una mayor efectividad vamos a pedir al paciente que haga una dorsiflexión. Este test es positivo si produce dolor en la zona de la columna torácica.
El test de Milgram nos ayuda a evaluar si tenemos un compromiso del disco intervertebral. En el paciente en posición de cúbito supino, vamos a pedirle que lleve sus manos al pecho cruzados y con las piernas extendidas vamos a pedirle que levante unos 10 centímetros durante 30 segundos. El test es positivo si después de realizar los 30 segundos el paciente presenta dolor en la zona lumbar. El test de Brudzinski nos va a ayudar a evaluar la presencia de una lesión mecánica en la columna lumbar. Vamos a pedir al paciente que entrelace sus manos por detrás de la cabeza. Vamos a pedir una doble flexión de cadera y rodillas a 90 grados. Vamos a forzar una flexión de cuello y vamos a estirar pasivamente el lado afectado. Este test es positivo si el paciente refiere dolor en el cuello y especialmente en la columna lumbar. El test de Nachlas es un examen útil para poder diferenciar entre una disfunción sacroiliaca, un esguince del ligamento de la rodilla o una patología del nervio femoral. Entonces, en decúbito prono le vamos a hacer una flexión pasiva de rodilla al paciente y vamos a tomar la medida de este ángulo del movimiento. Debemos tener en cuenta que no debe levantarse la cadera o que la columna no empiece a extenderse. Este test es positivo si el dolor se irradia por el recorrido del nervio femoral. El test de SLR nos va a ayudar a identificar una herniación discal. Para este test, el paciente en decúbito supino con los brazos sobre el pecho cruzados, vamos a pedirle que eleve la rodilla pasivamente con la rodilla extendida y el pie en posición de dorsiflexión neutra. Vamos a hacer una flexión de cadera pasiva y en ese punto vamos a hacer una dorsiflexión del pie y una flexión de cabeza. Este test se considera positivo si existe un dolor irradiado por el recorrido del nervio ciático. El test de Braga. Este nos va a dar un signo indicativo de compresión radicular. Vamos a sujetar al paciente por el talón y vamos a levantar con la pierna estirada. Donde aparezca el dolor, vamos a bajar y donde disminuye este dolor, vamos a hacer una dorsiflexión. Este test se considera positivo cuando el dolor sigue el recorrido del nervio ciático, indica una compresión radicular entre L4 y S1. De la serie. Esto nos va a ayudar a detectar presencia de dolor lumbar. El paciente en decúbito supino va a realizar una flexión de cadera con la pierna completamente estirada, acompañado de una rotación interna y una aducción. Este test se considera positivo si aparece el dolor y si hay recorrido de la raíz nerviosa o aparece dolor lumbar. El test del cuadrante nos va a ayudar a detectar disfunciones articulares lumbares. En este vamos a pedirle al paciente o a la paciente que realice una extensión de su columna controlando nosotros desde los hombros. Vamos a pedirle que descanse su cabeza sobre nuestro hombro. Vamos a pedirle que se incline para el lado afectado. Este test es positivo cuando el paciente refiere dolor en la zona lumbar baja. El test de Adams. Este nos ayudará a evaluar una escoliosis estructural o funcional. En este caso, el usuario en posición bípeda se le pedirá que se incline hacia adelante intentando tocar el suelo. Este test es positivo cuando se observa una protusión de un hemitórax en la zona lumbar o torácica. El test de inestabilidad segmentaria. Este test nos va a ayudar a evaluar inestabilidad lumbar. El paciente con la mitad del cuerpo sobre la mesa de evaluación y la otra mitad descansando en reposo sobre el suelo con los pies, vamos a aplicar una presión sobre la zona lumbar y vamos a pedirle al paciente que eleve las piernas. Este test es positivo
si provoca solamente el dolor en la posición de reposo. Test de Trendelenburg. Este nos va a ayudar a evaluar la funcionalidad del glúteo medio. Vamos a realizar el test. Y este test es positivo si la mantención de la pelvis no es vertical y se inclina hacia un lado de la pierna en elevación. El test de Muelle, este nos va a ayudar a evaluar la articulación sacroiliaca. Vamos a aplicar. Se evalúa a los dos lados. Y este test es positivo si presenta hipermovilidad o hipomovilidad en la articulación sacroiliaca. El test de Yeoman, este nos va a ayudar a evaluar la articulación sacroiliaca, si es que tiene una alteración. Entonces vamos a aplicarlo, vamos a hacer una flexión, una extensión. Se evalúa el lado contralateral. Y este test es positivo si presenta dolor en la zona lumbar baja. El test de Gaesling. Este nos va a ayudar a realizar una valoración de la articulación sacroiliaca. Vamos a proceder al test. El paciente se sujeta la pierna y la otra va a ser una hiperextensión. Este test es positivo cuando aparece dolor en la región sacroiliaca o coxofemoral. El test de Patrick Fabre nos va a ayudar a realizar una evaluación en la articulación sacroiliaca. Vamos a ubicar al paciente en decúbito supino y hacer esta posición. Una forma de 4, vamos a aplicar fuerza en la rodilla y fuerza en la cresta ilíaca. ¿Ya? Este test es positivo si causa dolor en la parte posterior de la extremidad inferior, que sería el glúteo. El test de Gillette nos va a ayudar a detectar una posible restricción en la movilidad sacroiliaca. Vamos a ubicar nuestras manos aquí. Vamos a pedir al paciente que levante una pierna. ¿Ya? Y este test se considera positivo si la espina ilíaca posterior superior no se mueve en dirección dorsal y caudal con relación a S2. El test de Long Sitting Test. Este nos va a ayudar a evaluar la condición de la articulación sacroiliaca. Este test nos podría dar un indicio de si tenemos una torsión anterior o posterior del hueso ilíaco. Así que vamos a proceder. Juntamos los malleolos. Vamos. Este test es positivo si una pierna aparece más corta en esta posición de cúbito supino y se alarga al momento de pasar a la posición semisedente. Test de Craig. Este nos va a ayudar a evaluar el grado de anteversión femoral. Vamos a ubicar al paciente de esta manera y vamos a hacer una flexión de rodilla. Vamos a aplicar una rotación interna o externa hasta que el trocánter quede paralelo a la camilla. Este test nos indica que si el grado de anteversión viene dado por el ángulo medido en el momento en que el trocánter mayor es paralelo a la camilla, se considera normal un ángulo entre 10 y 15 grados. El test de McCarthy, este nos va a ayudar a valorar una lesión del labrum, de la cadera. Vamos a proceder a realizarlo. Vamos a hacer una flexión desde tobillo y rodilla. Ahí. Vamos a valorar el labrum anterior en esta posición y el labrum posterior en esta posición. Este test es positivo si la paciente refiere dolor inguinal. Test de Fire. Este va a tener como objetivo identificar la presencia de osteoartritis, una lesión del labrum o provocar una contracción en el músculo piriforme. Vamos a proceder a realizarlo. Voy a aplicar una presión en la rodilla. Y este test nos va a resultar positivo si existe dolor en el vientre muscular del piriforme. El test de Scour. Este nos va a ayudar a identificar la presencia de osteoartritis o una lesión del labrum. Vamos a proceder al test. En esta posición vamos a aplicar una presión y vamos a hacer rotaciones. Este test nos da positivo si existe dolor durante la ejecución del ejercicio. El test de Thomas, esa nos va a ayudar a evaluar el grado de acortamiento de la musculatura flexora de cadera. Vamos a proceder al test, vamos a llevar la rodilla hacia el pecho y nos vamos a dejar caer para atrás
y caer esta pierna. Este test se considera positivo si la pierna que cae no llega a la horizontal, igualando el recto de la camilla. El test de Eli, ese nos va a ayudar a valorar el acortamiento del músculo recto anterior. Vamos a hacer una flexión pasiva de la rodilla. Y ese test se considera positivo si al realizar la flexión de rodilla también se realiza una flexión de cadera del mismo lado que evaluamos. El test de Over, ese nos va a ayudar a evaluar una contractura de la bandilla iliotibial. Con la paciente en esta posición vamos a llevar hacia atrás una extensión y una aducción de la pierna. Este test es positivo si al aducir la pierna existe un límite en el movimiento. Test de inestabilidad medial de la rodilla. Este nos va a ayudar a evaluar la inestabilidad medial de la rodilla. Vamos a aplicar de esta manera y vamos a generar en extensión de esta manera. Este test se considera positivo si se genera un bostezo en la aplicación de la prueba en esta zona acompañada de dolor. Test de inestabilidad lateral. Este test nos va a ayudar a evaluar la inestabilidad lateral de la rodilla. Vamos a aplicar de esta manera y vamos a generar una fuerza. El test se considera positivo si se genera un bostezo en la zona lateral de la rodilla acompañada de dolor. Este nos va a ayudar a evaluar el ligamento cruzado anterior. Tomamos la pierna de la paciente de esta manera y con la mano distal ejercemos una fuerza hacia adelante de la tibia. Si el ligamento cruzado anterior tiene una lesión, esto va a provocar que haya un desplazamiento de la tibia hacia anterior con respecto al fémur. El test de cajón anterior. Este nos va a ayudar a evaluar la integridad del ligamento cruzado anterior. Colocamos a la paciente de esta manera, bloqueamos su pie. Con los pulgares de aquí delante de la tibia vamos a generar una tracción hacia adelante. El test se considera positivo si existe un deslizamiento hacia anterior de la tibia con respecto al fémur. Test de cambio de pivote. Eso nos va a ayudar a evaluar las roturas del ligamento cruzado anterior. Vamos a generar esta maniobra, hacer una rotación interna y forzar fuerza en valgo. El test se considera positivo si el platillo tibial se subluxa anteriormente. Test de cajón posterior. Este nos va a ayudar a evaluar la integridad del ligamento cruzado posterior. Vamos a ubicar de esta manera a la paciente, bloqueamos su pierna y vamos a ejercer una presión hacia atrás de la tibia. Este test es positivo si existe un desplazamiento hacia posterior de la tibia con respecto al fémur. El test de Godfrey. Este nos va a ayudar a evaluar una inestabilidad posterior de la rodilla debido a una rotura del ligamento cruzado posterior. Vamos a ubicar en esa posición a la paciente. Vamos a pedirle que relaje, que ubique sobre nuestro brazo. Y aquí vamos a poder evaluar la inestabilidad posterior. El test se considera positivo si existe un desplazamiento de la tibia hacia posterior debido a la rotura del ligamento. Test de McMurray. Este nos va a ayudar a evaluar los meñiscos. Vamos a hacer en esa posición con la flexión de rodilla y vamos a generar una rotación interna y una rotación externa del pie. Ese test se considera positivo si al generar la rotación interna le duele en la zona media, que sería un compromiso del meñisco interno, o si se produce la rotación externa y duele en la parte lateral, sería una rotura del meñisco lateral. El test de Aplis. Este nos va a ayudar a evaluar los meñiscos. Vamos a generar una flexión de rodilla, aplicar una presión y hacer una rotación interna o externa. El test se considera positivo si existe un dolor, sea en la rotación interna o externa, afectando al meñisco interno o externo respectivamente. El test de inclinación rotuliana o tilt. Eso nos va a ayudar a valorar la presencia de un síndrome femoropatelar. Vamos con el cuádriceps relajado de la paciente, vamos a generar inclinaciones de la rótula. Este test es positivo si existe más desplazamiento hacia un lado que al otro. Test glide. Eso nos va a ayudar a apreciar el grado de indemnidad de los ligamentos laterales de la rótula.
Para esto vamos a ubicar de esta manera nuestras manos, los pulgares de aquí y los índices de acá. Y vamos a generar movimientos hacia el lateral y hacia el medial. Este test se considera positivo si hay mayor deslizamiento hacia un lado que al otro. Signo de Clark. Este nos va a ayudar a evidenciar una alteración de la biomecánica femoropatelar. Ubicamos en semisedente a la paciente y en esta posición vamos a ubicar nuestra mano, nuestro borde de la mano sobre el vértice de la rótula. Vamos a pedirle a la paciente que contraiga suavemente el cuádriceps. Y este test se considera positivo si existe dolor durante la ejecución del movimiento. Test de McConnell. Este nos va a ayudar a valorar la existencia de una condromalacia rotuliana. El usuario incidente vamos a ubicar una mano sobre la rodilla y otra en el pie. Vamos a pedirle que realice flexiones y donde exista un punto doloroso vamos a hacer una contracción isométrica. Aquí en este punto vamos a regresar a la flexión, apoyamos sobre nuestra rodilla, vamos a generar una tracción interna de la rótula y vamos a pedirle otra vez nuevamente el movimiento en el arco doloroso. Ahí, contracción isométrica otra vez y ya. Este test es positivo si existe dolor al inicio de la prueba. Test de Noble. Ese nos va a ayudar a identificar un síndrome de fricción de la bandilla iliotibial. Para esto el usuario en decúbito supino vamos a realizar esta posición. Vamos a generar una presión en el cóndilo lateral de la rodilla y vamos a ejercer una extensión de la rodilla. Este test se considera positivo si la aparición del dolor intenso llega en los 30 o 40 grados de la flexión.